Cartas desde Nueva York. Carta ans. La predicadora metodista Historia de Zeke, el hombre astuto. 9 de diciembre de 1841. Suscríbete y sigue el murmullo de la historia. Un amigo que pasaba por la iglesia metodista en la calle Elizabeth oyó un ruido tan fuerte y fervoroso que decidió entrar para ver qué ocurría. Allí, una mujer predicaba ante un auditorio lleno y de una manera tan notable que de inmediato captó toda su atención. El relato que me dio despertó mi curiosidad y busqué entrevistarme con la mujer, a quien identifiqué como Julia Pell, de Filadelfia. Supe por ella que su padre había sido un hombre que logró recuperar su libertad con ayuda de aquel incansable defensor de los necesitados, Isaac T. Hopper. Para el bondadoso anciano fue una sorpresa descubrir que alguno de los descendientes de Zeke seguía con vida, y resultó muy interesante hallarlo en la persona de esta especie de Whitfield femenina. Julia nunca conoció a su padre por el nombre de Zeke, pues ese era el que llevaba en su pasado. Ella lo conoció solo como hombre libre. Se contaba que Zeke había sido vendido corriendo, como se decía entonces. Un comprador pagaba solo una pequeña parte de su valor, asumiendo el riesgo de no lograr encontrarlo. En Filadelfia, un hombre llamado Samuel Johnson oyó a un caballero preguntar por un tal Zeke, al que había adquirido en esas condiciones. «Lo conozco muy bien», dijo Samuel, «tanto como a mí mismo. Es un tipo que no sirve de mucho. Le irá mejor sin él que con él». «¿Cree usted eso?» «Sí, si pagó lo que dice por él, lo han engañado. Es perezoso y no vale la pena. Más le valdría vender su derecho sobre él en cuanto pueda». Tras más conversación, Samuel admitió que Zeke era en realidad su hermano. El caballero le sugirió que lo comprara, pero Samuel insistió en que no quería tener nada que ver con alguien tan vago y problemático. El comprador empezó a pensar tan mal de su adquisición que ofreció cederla por $60. Samuel, con aparente indiferencia, aceptó y se firmaron los papeles necesarios. Isaac T. Hopper estuvo presente durante toda la transacción, y Samuel le pidió que examinara los documentos para asegurarse de que todo estaba en regla. Una vez confirmado, preguntó: «¿Y Zeke es ahora libre?» «Sí, completamente libre». «¿Y si yo fuera Zeke, y ese fuera el hombre que me compró, podría llevarme de nuevo?» «No más que a mí mismo», respondió Isaac. En cuanto Samuel oyó esta seguridad, hizo una reverencia al caballero y, con una expresión traviesa, dijo: «Servidor suyo, señor. Yo soy Zeke». Esa picardía, característica de su padre, se reflejaba en cierto grado en el rostro inteligente de Julia, pero su rasgo más distintivo era la imaginación, no cultivada, pero muy poética. Algunos creen que nuestro destino se anuncia en presentimientos tempranos. Julia me contó que cuando era niña, mientras sus padres asistían a las reuniones religiosas, ella organizaba clases como los metodistas, reuniendo a los niños del vecindario para predicarles. Tanto ruido hacían que los vecinos se quejaban, y cada lunes su padre terminaba corrigiéndolos. Cansado de esto, decidió traer a una tía para vigilarlos los domingos. Algunos creen que nuestro destino se anuncia en presentimientos tempranos. Julia me contó que cuando era niña, mientras sus padres asistían a las reuniones religiosas, ella organizaba clases como los metodistas,
reuniendo a los niños del vecindario para predicarles. Tanto ruido hacían que los vecinos se quejaban, y cada lunes su padre terminaba corrigiéndolos. Cansado de esto, decidió traer a una tía para vigilarlos los domingos. Al preguntarle qué significaba ese humo, respondió: «No lo sé con certeza, pero siempre pensé que eran mis pecados elevándose ante mí». También me contó que, cuando su madre estaba en su lecho de muerte, le dijo: «Julia, la obra de la gracia apenas ha comenzado en ti. Aún no tienes la fe verdadera. Cuando puedas perdonar de corazón a todos tus enemigos y desees hacerles el bien, entonces sabrás que la obra se ha completado dentro de ti». Le pregunté si había intentado aprender a leer. Contestó que sí, porque quería leer la Biblia por sí misma. Había progresado, pero sentía que su mente se dispersaba, y decidió abandonar el intento tras una experiencia vergonzosa en una reunión pública. Supe todos estos detalles en casa de Isaac T. Hopper. Antes de marcharse, Julia pidió orar y elevó una breve pero conmovedora plegaria por aquel anciano bondadoso, a quien llamó ese buen hombre a quien tú, Señor, has levantado para hacer un trabajo tan bendito por los necesitados. En el salón, su porte tranquilo, digno y hasta refinado no parecía coincidir con lo que me habían contado de ella en el púlpito. Voz potente y gestos dramáticos. El domingo siguiente fui a oírla yo mismo, y debo decir que fue un acontecimiento inolvidable en mi vida. Nunca había escuchado semejante mezcla de pasajes bíblicos, ideas salvajes, hermosas, sublimes o grotescas, con tanta vehemencia y dramatismo. Por un momento creí que saltaría del púlpito, y si lo hubiera hecho, casi esperaba verla sostenerse en alas invisibles. Su vestimenta era sencilla, pero apropiada. Un vestido de seda negra, puños blancos, un pañuelo blanco de muselina cruzado en el pecho y ceñido con una amplia faja negra, como las que usan los obispos sobre el sobrepelliz. Comenzó con moderación, elevando poco a poco la voz hasta alcanzar el tono de exaltación típico de los metodistas, que sostuvo largo tiempo con gran energía. Imagina lo siguiente pronunciado de un solo aliento, casi sin pausas. Silencio en el cielo. El Señor dijo a Gabriel: manda a todos los ángeles guardar silencio. Sube al tercer cielo y pide a los arcángeles que callen sus arpas doradas. Que las montañas queden mudas. Que el mar detenga su rugido y la tierra permanezca quieta. ¿Qué ocurre? El ser humano ha pecado. ¿Y quién podrá salvarlo? Silencio. Dios busca un Mesías. Gabriel, baja a la tierra y pregunta si hay alguien digno. Gabriel regresó y dijo: no, ninguno. Vuelve a buscar entre los ángeles. Deprisa. Gabriel volvió y dijo: no, ninguno. Pero no se desanimen, hermanos, no se desanimen. Dios se levantó en su majestad, señaló a su diestra y dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Él es el único digno. Él redimirá a mi pueblo. Observarás que fue idea suya imaginar que reinaba silencio en la tierra y en el cielo mientras se buscaba un Mesías. Era una concepción bellamente poética, no indigna de Milton. Su descripción de la resurrección y del día del juicio debió de resultar impresionante para la mayoría de su auditorio, y hasta para mí fue muy conmovedora, aunque nunca he sentido simpatías religiosas despertadas por el miedo. Su figura parecía extraña, casi fantástica, elevándose sobre el púlpito, como si representara a los espíritus surgiendo de sus tumbas.
Tan poderosa era su elocuencia sencilla que me producía una continua impresión de grandeza, y solo una vez me arrancó una sonrisa. Fue cuando describió un santo intentando levantarse, enterrado quizá a 6 metros de profundidad, con 3 o 4 encima de él. Esto me recordó un verso en los himnos de la cosecha del Dr. Nettleton. Oh, cómo la luz de la resurrección aclarará la vista de los creyentes. Qué gozosos se alzarán los santos y se sacudirán el polvo de los ojos. Con una imaginación extraordinariamente viva, describió la resurrección de una joven que había muerto sin arrepentimiento. Su cuerpo salió de la tumba y su alma del lugar de tormento, donde había sufrido durante años. El espíritu culpable subía rodeado de llamas rodando, rodando, rodando. Acompañaba el gesto con el movimiento. ¿Cómo podría haberlo hecho la propia Siddons? Después describía el cuerpo gimiendo y clamando: «¡Oh, Señor! ¿Debo volver a tomar ese espíritu? ¿Debo estar atormentado para siempre con ese espíritu ardiente?» Por fortuna para las emociones de su público, cambió entonces de escena y nos presentó el barco del Evangelio, cargado de santos y con rumbo a la orilla celestial. El majestuoso movimiento de la nave sobre el mar agitado y el ondear de su estandarte en la brisa lo imitaba con gracia salvaje el movimiento de sus manos. Tocó tierra. Era una hermosa mañana, y al primer tañido de la campana del cielo, los ángeles se agolparon para darles la bienvenida. Allí nos encontraremos tú y yo, mis queridos compañeros de viaje. Adiós, adiós. Siento en lo profundo que no volveré a poner un pie en Nueva York. Adiós en la tierra, pero nos veremos allí, dijo señalando con reverencia hacia arriba. ¡Ah! Que todos estemos a bordo de ese bendito barco. De inmediato resonaron voces en la multitud. ¡Lo estaremos! ¡Lo estaremos! Estimulada por esas respuestas, Julia estalló en un fervor redoblado. Adiós, adiós. Diga lo que diga el mundo de mí, yo me encontraré con ustedes en la amplia bahía del cielo. El mal me quiso retener, pero no tuvo fuerza suficiente. Adiós en la tierra. Nos veremos en la mañana. Una y otra vez agitaba los brazos y lanzaba su apasionado adiós, al que respondía en coro todo el auditorio, como los gritos de un pueblo enardecido. Sus últimas palabras fueron la frase poética: «Nos veremos en la mañana». El entusiasmo del público llegó al punto más alto que jamás he presenciado. Esa es la verdad de Dios. Gloria, amén, aleluya. Resonaban por toda la abarrotada sala. La emoción se desbordaba en murmullos, golpes de pies, gritos, cantos y lamentos. Era como el estruendo de un mar agitado por los vientos. ¿Sabes que para mí la religión siempre ha llegado en la quietud, y que el aparato de la excitación teológica nunca ha tenido poder sobre mi espíritu, tanto como no lo tendría un exorcismo vacío? También sabes de mi tendencia a generalizar, a mirar la verdad como universal, no solo en sus relaciones particulares, a observar la naturaleza humana en su conjunto, no en fragmentos. Esa inclinación, fortalecida por la educación de las circunstancias, me ha enseñado a contemplar serenamente todas las formas de opinión religiosa, no con indiferencia ni con desprecio incrédulo, sino con un sincero deseo de descubrir en todas partes las grandes ideas centrales, comunes a todas las almas religiosas, aunque aparezcan bajo disfraces extraños y se expresen en tonos ininteligibles.
Y, sin embargo, aunque mi carácter religioso combine misticismo tranquilo con racionalidad fría, me creerás si te digo que apenas pude contenerme de gritar «¡Hurra! Por ese barco rumbo al cielo», y que las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras aquella elocuente predicadora repetía su apasionado y solemne adiós. Si logró tal poder sobre mi espíritu, no es de extrañar la enorme conmoción entre un público tan sensible a las impresiones externas. No sabía cómo podría enfriarse de manera segura aquel entusiasmo tan elevado. Los gritos se fueron apagando y volvieron en ecos, fragmentados, como las vibraciones temblorosas de un arpa tocada con fuerza al ritmo de un canto de guerra. De haber recordado alguna melodía metodista viva, además de las palabras, habría estallado cantando. El barco del Evangelio navega ya, el arca de salvación está cerca. Venid a Jesús, corred hacia él, aprovechad el día de la gracia. Habrá gloria, aleluya, cuando lleguemos al hogar. El mismo instinto que me guiaba impulsó también a la multitud a buscar reposo en la música para sus espíritus agitados y sus nervios temblorosos. Todos se unieron espontáneamente a cantar un himno familiar, más sereno que los tonos impetuosos de mi favorito barco del Evangelio. Bendita sea la música. Como un arroyo fresco para los labios febriles, así son los dulces sonidos para el alma cansada y ardiente. Todos a mi alrededor sabían cantar. Las voces eran suaves y melodiosas. El don del canto es universal, y este hecho tiene algo de profético. La escultura alcanzó su perfección en una edad física que anunciaba lo intelectual. La pintura floreció en una edad intelectual, iluminada por el sol naciente del sentimiento moral, y ahora la música avanza hacia su culminación en la venidera edad espiritual. Ha llegado el tiempo en que nuevas voces comienzan a extender sus manos. Su alma, tanto tiempo silenciada, aún se expresará en la más alta armonía musical. Cuando la multitud terminó, el señor Matthews, su pastor, se levantó a hablarles. Es un hombre profundamente religioso, cuya buena influencia ha sido fundamental, bajo Dios, en el estado espiritual actual de Julia. Ella siempre lo llama Padre, y habla de él con afecto y reverencia agradecida. En cierto periodo de su vida, Julia fue desviada por tentaciones de la juventud, pero desde su conversión a Dios ha sido ejemplar en su conducta y en su palabra, en su propio lenguaje expresivo. El mal me quiso retener, pero no tuvo fuerza suficiente. Hoy, sus tropiezos de juventud son recordados por quienes disfrutan agitar aguas turbias y usados como argumento para decir que no debería predicar. Me sorprendió saber que a ese prejuicio se añadía otro, el de estar en contra de la predicación de mujeres. Algo extraño en los metodistas, cuando algunas de sus figuras más destacadas han sido predicadoras. Ya en tiempos de Adam Clarke, a sus objeciones se respondía: si un asna reprendió a Balaam y un gallo a Pedro, ¿por qué no ha de reprender al pecado una mujer? Esa comparación con animales no es muy halagadora, pero la primera vez que la oí fue refutada con ingenio por una mujer que había pasado por muchas pruebas. Quizás una mujer que habla sea como un asna, dijo, pero al menos el asna vio al ángel, cuando Balaam no lo hizo. El padre Matthews, tras disculpar algunas citas inexactas de las Escrituras debido a la imposibilidad de Julia de leer, añadió: pero el Señor evidentemente ha llamado a esta mujer a una gran obra, la ha hecho poderosa para la salvación de muchas almas, como puede atestiguar una nube de testigos. Algunos dicen que no debería predicar porque es mujer. Yo digo que el Señor envíe a quien quiera enviar.
Que todo el que tenga un mensaje lo proclame, sea hombre o mujer. Algunos dicen que las mujeres no deben predicar porque fueron las primeras en pecar. Pero me parece duro que, si ayudaron a entrar en el pecado, no se les permita ayudarnos a salir de él. Yo digo que el Señor envíe a quien quiera enviar, y mi púlpito estará siempre abierto. Así sembraba aquel buen hombre un principio de libertad en aquellas mentes sin educación, como rayos de luz que se cuelan por las grietas de un muro de prisión. ¿Quién puede prever sus múltiples y crecientes frutos en la historia de ese pueblo tan tiempo postergado? En verdad, grande es la llegada de una idea verdadera manifestada a los hombres, y grandes son los milagros que obra. Hace ver al ciego y andar al cojo.